¿Alguna vez has visto La chica danesa? Si no la conocen, les hablaré de ella. Es una historia de valentía, autodescubrimiento y cambio social, ubicada a mediados de la década de los 20. La película nos muestra a una pareja, Gerda Wegener y Einar Wegener. Las cosas cambian cuando Einar empieza a tener sentimientos encontrados y a sentirse diferente después de posar para su esposa en lugar de una de las modelos que iba retrasada. Einar descubre que se identifica con el sexo femenino, haciendo un descubrimiento totalmente diferente para la época. Esta película nos muestra todo el proceso y dificultades por los que pasaron esta pareja, y como finalmente Einar se somete a una cirugía de cambio de sexo. Esta no es solo una película, sino que es una historia de la vida real. Como podemos ver en la imagen, ella es Lili Elbe. Ella se convirtió en la primera persona conocida en someterse a una cirugía de cambio de sexo, la primera mujer trans. La exitosa artista danesa se sometió a 5 intervenciones quirúrgicas para lograr convertirse en quien ella realmente era. Inclusive hay un libro sobre ella, el cual es Lili, retrato de la primera transición de género, de Lili Elbe y Niels Hoyer. En este libro nos explica o nos dice más a detalle quién fue verdaderamente Lili Elbe. Lili Elbe nació como Einar Mogens Wegener en la ciudad de Vejle, Dinamarca, en 1882. Fue una destacada pintora paisajista antes de transicionar y es conocida por ser la primera persona que se sometió a cirugías para cambio de sexo y convertirse en Lili Ilse Elvenes. Lili Elbe descubrió durante el proceso que había nacido con ovarios, las cuales tras recibir numerosas dosis de radiación de rayos Röntgen para un tratamiento anterior, estos quedaron inservibles. Su transición física y psíquica conforma el primer testimonio sobre un cambio de sexo completo, además de ser un fiel reflejo de la sociedad europea del periodo entre guerras y de la vida intelectual y artística en Dinamarca, Francia y Alemania. Este libro, publicado en 1933 después del fallecimiento de la propia Lili, relata, a partir de sus diarios y manuscritos, así como las aportaciones de las cartas y notas de los amigos que más le apreciaban, su historia y transición personal de Einar Wegener a Lili Elbe, de una manera realista, cruda y tremendamente inspiradora. Esta publicación fue editada originalmente por Niels Hoyer. Sirvió de inspiración a David Ebershoff para su novela de ficción La chica danesa, que esta ya se mencionó al principio. Ahora que conoces la historia de Lili Elbe, nos gustaría explicarte ¿por qué ella? A través de los años, las personas trans se han enfrentado a constantes luchas para que se les haga valer sus derechos. Actualmente, las personas que forman parte de esta comunidad ya cuentan con derechos que los protegen y apoyan, pero siguen habiendo estigmas sociales que los frenan a seguir avanzando. La transexualidad no es algo nuevo en la historia de la sociedad, pero su visibilidad es aceptada hoy más que nunca. A pesar de que aún hay mucho por hacer, cada vez son más las personas que se rebelan contra una naturaleza que fue asignada al nacer o que la misma sociedad les ha asignado por aparentar ser un chico o una chica. La lucha de las personas trans consiste en reivindicar su identidad de género, sean cuales sean sus genitales. Las personas trans siguieron luchando contra los prejuicios y la persecución de la sociedad en muchos frentes, desafiando las leyes que les prohibían casarse, que permitían la discriminación y que amenazaban su derecho a vivir abiertamente en la sociedad. Lo hicieron incluso frente a la violencia, uniéndose para formar comunidades de apoyo mutuo en nombre de la liberación trans. Míranos, estamos luchando por la sobrevivencia, escribió el autor transmasculino Leslie Feinberg en 1992. Estamos luchando para que se nos escuche. Entre los antecedentes para la protección e inclusión de las personas transgénero,
nos remontamos a la Declaración Internacional de los Derechos de Género, la cual fue aprobada y adoptada el 28 de agosto de 1993 en la Segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgeneridad y Política de Empleo en Houston, Texas. Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas dictó en 2011 la Resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. En ella reúne el conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que reafirman los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. Requiere al Alto Comisionado para los Derechos Humanos un estudio sobre las leyes y prácticas discriminatorias y sobre los actos de violencia en contra de las personas con base en su orientación sexual o identidad de género en todas las regiones del mundo y sobre cómo el derecho internacional de los derechos humanos puede ser utilizado para terminar con la violencia y otras violaciones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. ¿Cómo surgió el derecho de las personas trans? A partir de mediados del siglo XX, los activistas trans empezaron a presionar para conseguir una mayor aceptación social y fueron fundamentales en algunos de los primeros intentos de conseguir derechos civiles para los estadounidenses LGBTQ. En 1959, las personas trans, las drag queens y otras personas se enfrentaron a la policía de Los Ángeles, que habían atacado a las mujeres trans en detenciones aleatorias en Copper Donuts, un café popular entre la comunidad. El incidente, bautizado como motín, consistió en que las personas LGBTQ arrojaran donuts y otros objetos a la policía en un esfuerzo por detener el acoso. Otros esfuerzos organizativos tempranos incluyeron un levantamiento de drag queens en San Francisco en la cafetería Compton en 1966 y la creación de Transvestia, una revista que sirvió a la comunidad transgénero y de género no conforme durante décadas, y personas trans y no conformes con el género como Marsha P. Johnson y Silvia Rivera participaron en el levantamiento de Stonewall en 1969, que impulsó el movimiento más amplio del orgullo gay. En 1999, la activista trans Monica Helms diseñó un símbolo que llegaría a definir un movimiento, la bandera del orgullo transgénero. No olvidemos el 31 de marzo como el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, dedicado a la celebración de las personas transgénero y a la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. A partir de esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué es el derecho? ¿La sociedad cambia al derecho? ¿El derecho cambia a la sociedad? Entonces, principalmente, el derecho es todo aquello que cambia y cambiamos. Es un orden jurídico el cual solo existe cuando todos los que participamos en él regulamos nuestra conducta a lo impuesto en vigor, imponiéndonos deberes, basándonos en la convivencia social y sobre todo, de alguna forma va a buscar la igualdad y equidad de las personas. No es algo sencillo, ya que con el paso de los años se ha ido modificando y moldeando, siendo una obra de conciencia social, resultando de la combinación de las influencias entre los miembros de la comunidad y toma una forma de justificación de las exigencias de los individuos y los grupos o comunidades a los que estos pertenecen. Es como vemos que el derecho impone algo, pero si no es capaz de satisfacer a todos, tendrá que ir en constante cambio hasta poder ser moldeado, con el fin de proteger y guardar los fines de todos. Con evidentes razonamientos del modelo naturalista, pese a existir toda una milenaria meditación filosófica sobre una serie de valores indispensables a los seres humanos, así como un inicial reconocimiento universal de la dignidad humana mediante el derecho natural, históricamente han existido gravísimas y terribles violaciones a los derechos de los seres humanos en todas las culturas. Este asunto versa sobre el primer cambio de sexo en la historia, donde en aquella época la transexualidad no era tolerada ante la sociedad, es decir, la vestimenta. Un hombre no podía utilizar vestidos o simplemente vestir como una mujer, pues la persona era discriminada. En el derecho actual, a nivel mundial, puede considerarse plenamente asentada la idea según la cual
En el ámbito de los derechos de la personalidad no rigen las reglas generales de capacidad de obrar, dado que el núcleo básico de estos derechos es la libertad y la dignidad de la persona, y su ejercicio contribuye al libre desarrollo de la personalidad. Debe permitirse a todo individuo tomar sus propias decisiones en este campo, siempre que tenga el suficiente discernimiento para comprender el acto que realiza. La libertad, protegida por el orden jurídico para garantizar el desarrollo digno de la persona, se vulnera cuando a éste se le impide irracionalmente alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida y escoger aquellas opciones que den sentido a su existencia. Del respeto al pluralismo se desprende el libre desarrollo de la personalidad, reflejando en el marco de protección constitucional que permite la coexistencia de las personas más diversas de vida. La ausencia de reglamentación en torno a la transexualidad no impide que las situaciones se resuelvan en la medida que éstas se van presentando. Por ende, en el caso concreto, se deben tomar como base la dignidad, la salud y el pleno desarrollo de la personalidad, a fin de que ésta se reconozca jurídicamente el ejercicio pleno de su personalidad sin restricción alguna. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir que es el derecho para nosotros? Como conclusión, podemos decir que el derecho para nuestro equipo no es la ciencia que regula la conducta del hombre, utilizando como instrumento la norma jurídica basada en la equidad y la justicia, de manera coercible, para evitar la conducta antijurídica y preservar el bien común dentro de la sociedad, que esta definición es la que mucha gente cree y que viene arrastrando años con años como perfecta, sino que para nosotros es la libertad de poder ser como nosotros decidamos, podernos expresar, hacer y deshacer a nuestro gusto, con la finalidad de sentirnos cómodos y tener un equilibrio en relación con nuestra mente y cuerpo, siempre y cuando no afecte a otras personas en cuanto a su integridad física, porque si fuera en cómo piensan realmente, pues todos se sentirían agredidos por corromper los ideales que ellos tienen. El derecho no solo debe ser el regulador de nuestra conducta, sino que nos debe proteger de la figura que nosotros queramos ser ante la sociedad, respetando nuestros propios gustos, preferencias e ideales, y no solo los que la gran parte de la sociedad viene arrastrando de generación en generación.